Mi nombre es Santiago Rueda, hoy voy a hablar de la razón de ser del derecho internacional. Pues como primera medida, el derecho internacional regula las relaciones jurídicas entre las personas pertenecientes a diferentes ordenamientos jurídicos. El derecho internacional privado dirime situaciones entre particulares con otros particulares o de particulares con el mismo Estado, mientras que el derecho internacional público dirime situaciones entre los mismos estados. Entonces, vemos que el derecho internacional privado tiene su origen fundamentalmente en lo nacional, su origen es nacional y su objeto es el que goza de una naturaleza internacional. Son las relaciones y situaciones en las que un elemento extranjero se pone en contacto con uno o más de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando un matrimonio de dos personas diferentes de diferente nacionalidad en un territorio diferente a cualquiera de la nacionalidad de ellos dos eh, hacen pues un matrimonio, contraen matrimonio. Entonces el juez que hace este matrimonio pues está teniendo un elemento diferente a su ordenamiento jurídico pues nacional. Entonces, aquí pasamos al contenido material del derecho internacional privado. Este sigue algunas doctrinas, principalmente en Latinoamérica se ha seguido la doctrina francesa. Eh, Esta doctrina francesa contempla derechos muy importantes como el derecho a la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes que se pueda presentar y pues el conflicto también de las diferentes jurisdicciones que pues, se presentan en el derecho internacional. La doctrina italiana-alemana estudia el conflicto de leyes y también advierte que algunos conflictos de la nacionalidad y condición de los extranjeros hacen parte de las controversias del derecho administrativo, constitucional o derecho público. Aquí pasamos a la siguiente doctrina, que es la doctrina inglés y estadounidense. Esta doctrina contempla el conflicto de competencia judicial, el cual es un conflicto de normas procesales, quedando reducido meramente a un conflicto de leyes. En Colombia, el derecho interno tiene normas de colisión o de derecho internacional privado que se encuentran plasmados en la Constitución del 91. Entonces, estas normas son relativas a los derechos fundamentales y también se encuentran plasmadas en los códigos como el civil y el comercial, por lo cual se debe indagar en cada caso si existe o no existe una norma de conflicto interno aplicable a dicho caso, o si no hay un tratado internacional pues que entra a regir por el artículo 93 bloque de la Constitución que sea aplicable a dicho caso. Y pues se debe también tener en cuenta las normas aplicables sí, básicamente del derecho nacional. Pues la finalidad de esto consiste en la manifestación del respeto al elemento internacional, o sea, al elemento extranjero, ya que se entiende y tiene en cuenta sus derechos fundamentales que ostentan una igualdad en cuanto a los derechos nacionales, teniendo así una armonía entre las soluciones y una unificación en las normas de colisión. Recordemos que esto se hace también con base pues en la soberanía de cada estado. Cada estado tiene su soberanía cuando es reconocido por los diferentes estados, teniendo así pues esta armonía de soluciones. Aquí vamos con la naturaleza del derecho privado y pues la naturaleza del derecho privado se divide en dos ramas. La primera es el derecho internacional público, que ya lo habíamos dicho que es el que dirime las relaciones entre los estados con los mismos estados, y el derecho internacional privado, que es el que dirime las relaciones del estado con particulares o de los particulares con otros particulares, radicalizado en el hecho de que su objeto o campo de estudio pues está en la materia que trata de regular el caso de los conflictos e incertidumbres jurídicas entre los estados y particulares, teniendo una relación con el derecho comparado, financiero, penal, civil, comercial, procesal, privado y público, como lo habíamos dicho. Las fuentes del derecho internacional privado
son las fuentes nacionales y las fuentes internacionales. También pueden ser fuentes generales, las cuales son susceptibles al suministro de una doctrina común, como la acción científica o la tradición. Pueden ser teóricas, particulares, positivas. Unas de estas fuentes pues son la Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia. También tenemos tratados internacionales, bilaterales o multilaterales y la costumbre internacional. Entonces, las fuentes nacionales, como lo acabamos de mencionar, la primera sería la Constitución, siendo esta la norma jurídica que es norma de normas y contiene los principios y valores fundamentales en todo el Estado, que son aplicables a los casos en los cuales involucra un elemento extranjero, conteniendo normas de derecho internacional privado como las relativas a la nacionalidad, derechos de los extranjeros, sociedades extranjeras y algunos principios pues también del derecho internacional privado. Después de la Constitución pasamos a la ley. Esto también es importante ya que algunos estados adoptan leyes y principios, también normas sobre el derecho internacional privado en los códigos como el civil y el comercial. La costumbre, que para que exista la costumbre, esta tiene que ser tomada como algo necesario que se dé en una práctica continua, que sea reiterada y prolongada y que se intuya dicha observación como algo obligatorio. Entonces, después de la Constitución y la ley, pasamos a la jurisprudencia. Esta se utiliza para rellenar los vacíos que puede dejar la ley o la costumbre. Esto también regula el valor que tiene, por ejemplo, el derecho colombiano en concordancia con su valor obligatorio. Son los precedentes que tienen un valor obligatorio. Entonces, de aquí pasamos a las fuentes internacionales. Teniendo en cuenta las fuentes nacionales, podríamos decir que unas fuentes internacionales son, por ejemplo, el derecho imperativo internacional o normas del jus cogens. Estas son un conjunto de normas y principios, tales como la buena fe, el principio de la igualdad, y esta igualdad tiene que ser soberana entre los estados, que también tienen contenidos como tratados y costumbres internacionales. Entonces, los tratados internacionales están contenidos en las convenciones de Viena, la 1, que es de 1969, y la Convención de Viena 2 del año 1985, que tratan sobre derechos y tratados entre los estados y también de organizaciones internacionales. La relación del derecho internacional y el derecho interno. Estos sistemas son sistemas dualistas y sistemas monistas. Podría afirmarse que la mayoría de ordenamientos jurídicos del derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Sin embargo, la forma de resolver un conflicto entre un tratado y una ley se resuelve de distintas maneras. En el derecho constitucional comparado, por ejemplo, la costumbre internacional supone la repetición de una práctica por los estados, con la convicción de que se está creando una norma de derecho internacional y por eso es obligatoria. Si bien la costumbre es de poca aplicación en este campo, es una fuente de derecho internacional. De aquí pasamos también a la jurisprudencia internacional, que esta puede proceder de diferentes entes internacionales o de tribunales nacionales extranjeros. Pueden mencionarse, por ejemplo, tribunales con jurisdicción para resolver conflictos de derecho internacional privado entre particulares por pérdidas o daños sufridos en su persona o en sus propiedades. El Congreso Científico, pasando al Congreso Científico y conferencias diplomáticas, estas estudian el derecho internacional privado y producen estudios sobre el tema, lo cual contribuye a que los tribunales adopten decisiones uniformes sobre varias materias. La codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional privado se han incrementado por estas instituciones que estudian esta materia, como la Conferencia de La Haya, la cual ha adoptado numerosos proyectos de convención junto
junto al derecho internacional de las Naciones Unidas, asumiendo temas de derecho como la familia, derecho civil de menores y derecho procesal internacional. Eh, Listo.